Buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Steffi tiene vacaciones esta semana. Iniciamos la 12ª semana del año, la penúltima antes de las elecciones presidenciales, y estaba previsto que hoy entrevistemos a Lenín Moreno, candidato a presidente por Alianza País. Pero por motivos de agenda dará prioridad a sus recorridos por territorio. En consecuencia, no nos acompañará hoy ni el próximo martes 28, que también estaba invitado. Lamentamos que en Contacto Directo no haya hecho Lenín Moreno un recorrido simultáneo por todos los territorios. Hoy son nuestros invitados. Alberto Dajic es vicepresidente de la República. Pese a desfavorables resultados electorales en varios países, el socialismo del siglo XXI no cede el poder. ¿Dónde está este blindaje contra la voluntad popular? Lo analizaremos. También Patricio Cisneros, prefecto de Santa Elena, alza del peaje en la carretera a los balnearios de la península de Santa Elena, de 25 centavos a $6, por delegación de rehabilitación y mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas a una compañía privada. Y también Enrique Pita, expresidente del Tribunal Provincial del Guayas, con 9 años de experiencia en el mayor distrito electoral de la República. Pita señala los huecos en la seguridad electoral que hubo en la primera vuelta. Lo vamos a examinar. Ejemplo memorable el de la justicia brasileña, que ahora anuncia una segunda lista de funcionarios públicos corruptos, sobornados por Odebrecht. Incluye a 80 dirigentes políticos, funcionarios del gobierno y congresistas, desde los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff hasta el actual Michel Temer. Esto solo es posible por una razón muy sencilla. En Brasil, el socialismo del siglo XXI respetó el principio democrático básico de la división e independencia de las funciones del Estado. Esto ocurrió en Euroamérica, que incluye Argentina, Uruguay y Chile, con un socialismo vegetariano, según señalaba Álvaro Vargas Llosa hace unos años. A diferencia del socialismo carnívoro de Indoamérica, de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, donde la justicia es un apéndice del Ejecutivo. Lo cual implica que las listas de Odebrecht, que no solo son la de Brasil, sino de 11 países más, entre los cuales está el Ecuador, han recibido un trámite diferente, evidenciado en el hecho de que solo en Venezuela y Ecuador no se han tomado medidas cautelares contra los implicados. Ante esta evidencia del feriado fiscalizador y de control contra la corrupción, la oposición propone una consulta popular diminuta que podría ser bloqueada por la Corte Constitucional y que, si se realiza, determinaría el cese de los funcionarios de control para que la Asamblea, donde tiene mayoría absoluta Alianza País, nombre a sus reemplazantes. Obviamente que esta propuesta no soluciona nada y sería un lavamanos para que la impunidad continúe campante, cuando, de acuerdo a mandato muy preciso de la Constitución, el camino certero es la convocación al pueblo soberano para que elija una Asamblea Nacional Constituyente. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La alternancia es característica esencial del sistema democrático de gobierno. Así es como se ha visto durante 2 siglos en el mundo al voto popular alternando en el poder a gobiernos de derecha e izquierda. Sin embargo, en la última década ha aparecido en América Latina el socialismo del siglo XXI que no da paso a esta alternancia. Está con nosotros Alberto Dajic, es vicepresidente de la República.
Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo y toda la teleaudiencia de este importante programa. Pese a resultados electorales favorables en varios países para la tendencia de derecha o centro derecha en los últimos años, usted se basa en casos concretos para demostrar esta observación de permanencia indefinida en el poder para el socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles son esos casos donde hay esta ingobernabilidad y este blindaje? Bueno, Alfredo, usted hace referencia a un artículo que se publicó en Diario El Universo, donde sostengo que el socialismo siglo XXI es una clara enfermedad que tiene causas que la generan, síntomas que permiten diagnosticarla, efectos sobre el paciente y luego secuelas sobre el paciente. Los países que han sido atacados por esta dura enfermedad han demostrado hasta aquí dos escenarios. O se perpetúa en el poder un partido, un líder, y no lo ceden, o sí hay una alternancia, sea como en el Brasil, no mediante elecciones, o sea como la Argentina, mediante elecciones, las sociedades quedan ingobernables. Mire usted la situación del Brasil. 8 trimestres consecutivos de recesión económica, un caos donde las acusaciones van de un lado a otro, donde nadie se libra ni deja de estar salpicado por denuncias de corrupción. La Argentina con un presidente que da marcha atrás en actos de gobierno, con todas las instituciones amarradas, entrabadas por la telaraña que teje el socialismo siglo XXI. Es decir, es un sistema que cuando ataca a una sociedad, le dice a esa sociedad, he venido aquí para quedarme, o sigo yo gobernando, o si hay otro que gobierna, lo voy a empantanar. Bueno, en el caso de Venezuela, ganaron la Asamblea, no el Poder Ejecutivo. ¿Y qué ha ocurrido con la mayoría en la Asamblea? Que no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque todo el sistema, como le he dicho, está diseñado para sustituir, Alfredo, y esto es lo que la ciudadanía tiene que entender, para sustituir al comunismo tradicional. El Foro de Sao Paulo, que es una reunión de la extrema izquierda latinoamericana, medita con la dirección de Cuba y dice, las revoluciones armadas no van a volver a llegar al poder. Entonces necesitamos un sistema que lo suplante, un sistema para llegar al poder sin revoluciones armadas. Se busca exacerbar con el discurso la división de clases, echar limón sobre la herida de la pobreza, levantar expectativas, buscar líderes carismáticos, llegar al poder. Luego, con la misma estrategia del nacionalsocialismo y la política hitleriana, se lleva una campaña de publicidad y de convencimiento de las masas, se realizan asambleas constituyentes, se modifica la Constitución importándola de unos ideólogos europeos y con ello se blinda absolutamente todo y el partido que llega al poder ya no necesita las armas. Ha construido la telaraña legal para que igual que en Cuba dure 60 años la revolución, aquí duren décadas en el poder mediante un ropaje cuasi constitucional, un ropaje cuasi democrático. Claro, el hecho es, en el contexto histórico internacional, que a raíz de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, se creó el Foro de Sao Paulo por Lula y Fidel Castro, y en efecto fue el que diseñó todo este sistema de gobierno. Ahora, en la situación actual tenemos que dos son los factores desencadenantes de este proceso de cambio en las urnas electorales: corrupción y mal manejo de la economía. Pero no están exentos de estas taras también los regímenes de derecha. ¿Cuál es la situación de los regímenes socialistas actualmente en América Latina? Bueno, usted puede atribuirle a regímenes que no sean del socialismo siglo XXI esas o más culpas. No estamos para discutir aquí, yo no lo creo. Más culpas que el socialismo siglo XXI de haber despilfarrado la mayor bonanza económica que ha tenido Latinoamérica en
100 años por este ciclo espectacular del precio de las materias primas, o sea, mayor pecado que ese no hay. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre cualquier otro régimen, cualquier otro modelo y este? Que los otros modelos dejan una opción democrática para salir. No construyen esta telaraña que amarra, que impide que la sociedad vuelva a un cauce normal democrático. Entonces, la causa de este anclaje que impide la alternancia en el poder es la existencia de constituciones que consagran y blindan este régimen ideológico. Definitivamente, constituciones y prácticas, Alfredo, porque mire usted la práctica de que cuando usted va a dar algo importante aparece una cadena nacional de televisión. Mire usted la práctica de impedir realmente la libertad de prensa. Mire usted la práctica de persecución política a los opositores. O sea, cosas que son absolutamente legítimas en el sistema cubano, que son parte de un discurso que dice es la protección de la revolución, es la protección de las ganancias que se han hecho para el pueblo, el evitar que quienes son reaccionarios destruyan la revolución. Y gracias a Dios todavía en el Ecuador no se da lo que ya se dio en Venezuela, que las Fuerzas Armadas, que no son vistas como una institución patriótica, como una institución que defiende los sagrados intereses del país, sino como un brazo, un instrumento supuestamente de las clases dominantes, esas Fuerzas Armadas son tomadas, son arrolladas, son destruidas y se deben transformar en Fuerzas Armadas revolucionarias. Claro, sin embargo, será por la influencia de que Chávez era un militar y muchos militares importantes, como Diosdado Cabello, por ejemplo, se mantienen todavía en cargos importantes en el poder. Ahora, sin embargo, de que el blindaje solo permite la cesión de una parte del poder público, el Ejecutivo en Argentina, el Legislativo en Venezuela, y que establece candados a las consultas populares para reformar directamente la Constitución. ¿Es la Asamblea Constituyente el único camino idóneo democrático para desmontar el sistema? Sin ser yo un experto en derecho constitucional, pero con una experiencia política que sí tengo y con una elemental cultura política, qué difícil, Alfredo, es ver una alternativa que no sea esa. Qué difícil es entender cómo se podría realizar el cambio sin ir a fondo a esto. Usted habla de funciones legislativas. Mire, Alfredo, parte, y conciudadanos, parte de lo que los regímenes hacen es establecer, en teoría, función electoral, función judicial, función legislativa. Pero en la práctica, ministerio electoral, ministerio legislativo y ministerio judicial. Y mientras no exista una clara división de funciones y contrapesos, no puede haber vida democrática. Por eso, cuando se habla de la corrupción, yo que fui injustamente acusado, nunca acuso a nadie. Suficientes personas hay en el país persiguiendo la corrupción, pero le digo algo muy simple. Si usted deja en una isla del Pacífico Sur desolada 200 jóvenes de 20 años y 200 jóvenes de 20 años y regresa 30 años después y usted dice hay 400 personas en la isla, usted dice algo en contra de la naturaleza aquí ha pasado. Eso no puede ser de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Deje una sociedad sin fiscalización, sin función fiscalizadora del Congreso, sin fiscales independientes, sin justicia independiente, y si usted me dice que no ha habido corrupción, yo le voy a decir algo en contra de la naturaleza humana ha pasado en esa sociedad. Y eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador de hoy. Alberto Dajín, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Vamos a una pausa, sigue en nuestra sintonía. En instantes, Patricio Cisneros, prefecto de Santa Elena, alza del peaje en la carretera a los balnearios de la península de Santa Elena, de 75 centavos a $6 por contrato de asociación público-privada.
Ya regresamos. El 9 de febrero de 2017, el presidente Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo 1309, artículo 1, autoriza la delegación a la iniciativa privada de la puesta a punto, mantenimiento, explotación y operación del sistema vial Chongón-Santa Elena de aproximadamente 104 kilómetros de longitud, incluyendo el tramo Progreso Playas. Esto cambia la política del gobierno respecto a esta vía expresada por el presidente Correa en marzo 1 de 2007. Veamos. Esa autopista la hemos construido todos los ecuatorianos, pero estos señores demandan la concesión. ¿Y saben lo que quieren hacer? Aquí tengo el estudio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El peaje para mantener la autopista sin recuperar la inversión estatal, que es lo que ha puesto el Estado. ¿Saben cuánto costaría? Escuchen, el peaje sin recuperación de la inversión que fue del Estado para mantener esa vía sin un bache. ¿Saben cuánto costaría? 71 centavos. Y les querían cobrar $5. ¡Basta de asaltos! ¡Basta de mafias! Patricio Cisneros, prefecto de Santa Elena, elegido como candidato en alianza con Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias doctor por la invitación. A los 2 días despedido el decreto presidencial, usted convocó a una asamblea provincial. ¿Quiénes asistieron? ¿Qué se resolvió? ¿Por qué la convocó? Bueno, este proceso se inicia en abril de 2016 con la presentación de una propuesta de una empresa privada para entregar en el mantenimiento y la operación de la vía Chongón-Santa Elena y Progreso Playas a la delegación de la empresa privada. Es por ello que, pese a las comunicaciones enviadas solicitando información, solicitando una descripción exacta de las inversiones que se van a realizar, y al no tener ninguna contestación, convoqué a una reunión entre las autoridades, entre los representantes de las instituciones legalmente establecidas, para presentar al señor presidente un manifiesto sencillo en la que decíamos, primero, la paralización del proceso, y segundo, lo más importante para nosotros, la socialización del proyecto, cosa que no se ha dado hasta el momento. Ahora, la propuesta consiste en una inversión de 234 millones de dólares, de los cuales 72 son para la rehabilitación de la carretera y 162 para la operación, servicios y mantenimiento periódico y rutinario por 10 años, es decir, 16 millones por año aproximadamente. Ahora, si el peaje financia el mantenimiento, la inversión real sería de 72 millones o de 234 millones, como se señala. Según el estudio aprobado por el Ministerio, se establece una inversión total de 234 millones. Es bueno indicar que en la información que acabamos de escuchar, en las expresiones del señor presidente, ese día también mencionó que la obra costó 110 millones. Es decir, que el mantenimiento y la operación en los próximos 10 años va a costar el doble de lo que costó la vía. Es importante indicar que la vía ya está construida. Es cuestión de darle mantenimiento que se necesita de manera urgente, porque en las últimas semanas se ha dañado de forma acelerada con el invierno. Nosotros estamos conscientes que se necesita una inversión. Nosotros estamos conscientes que si el Ministerio no lo puede hacer directamente, que delegue a la empresa privada. Estamos conscientes de que el peaje que se paga actualmente es una cantidad irrisoria. Lo que queremos, lo que pedimos es una información y el desglose de las inversiones que se van a realizar, porque puede ser que sean inversiones que se pudiera hacer de forma prorrativa y eso automáticamente incide en el peaje. El peaje establecido para presentar ofertas es de $6, es decir, incrementar un nuevo punto, una nueva estación de peaje a la altura de la población de Buenos Aires y un nuevo punto a la entrada a Playas. El total, o sea, más o menos como estaba lo que había diseñado la Penti. Efectivamente, incluso los puntos son similares. El total que se debería pagar a futuro entre Guayaquil y Salinas sería $6 ida y vuelta. Nosotros estamos objetando o estamos solicitando el desglose
de las inversiones que se van a realizar, porque indudablemente que una inversión de esa naturaleza incide de forma directa en el peaje. Es importante también indicar que la propuesta del ministerio base para presentar empresas interesadas es de $6, pero también la tarifa es una tarifa ajustable que terminará costando aproximadamente $3 por estación al terminar los 10 años de la entrega a la alianza público-privada. Es decir, nosotros lo que queremos es la socialización. Si hablamos que la comunidad es la que debe decidir, si estamos hablando siempre que el ciudadano decide en estas situaciones tan importantes para la provincia, ni siquiera se nos da convocado para darnos una explicación del proceso que se está siguiendo. Según se ha informado, la propuesta que presentó la empresa Verdú de cobrar $6 por ida y vuelta también contempla costos preferenciales para los viajeros frecuentes hacia playas La Libertad, Salinas y Santa Elena, con una reducción del 50%, y para los buses interprovinciales del 70%. ¿Sería aceptable esta propuesta ante la alternativa del deterioro de la carretera? Porque cada vez que van a privatizar algo, lo dejan que se arruine primero. Así hacían los socialcristianos. Bueno, es importante que existan esas reducciones, esos beneficios para los viajeros frecuentes. Es importante también indicar que en los pliegos no se determina qué es frecuente, porque no es lo mismo, hay opiniones que frecuencia es un uso diario o un uso semanal o un uso mensual. Pero en todo caso... O las personas que tienen su propiedad allá en Salinas o en Santa Elena, donde sea. Eso está contemplado en los estudios, esto está contemplado en los pliegos, la posibilidad de presentar la empresa la reducción de tarifas por usuarios frecuentes. Pero nosotros vamos más allá, nosotros queremos primero detallar las inversiones para luego poderlas objetar, porque pudiera ser, como dije hace un momento, que haya inversiones que no se requieran de manera inmediata, sino de manera progresiva, y eso indudablemente va a afectar al peaje, porque el peaje va a ser cobrado de acuerdo a la documentación que tenemos, de acuerdo a los pliegos, va a ser cobrado el primer peaje, el de Buenos Aires, de manera inmediata tan pronto se firme el contrato, y los otros dos sí de manera progresiva, aproximadamente en el año 2018. Es decir, hay una afectación directa y una afectación inmediata. Afortunadamente, don Alfredo, afortunadamente, el día jueves pasado, se suscribió una modificación a los pliegos y se ha permitido que sea el próximo gobierno, sea quien fuere, el que decida en la adjudicación y en la suscripción del contrato, porque los pliegos Bueno, pero los originales... plazos son muy cortos, porque está previsto, digamos, que hasta el 19 de mayo, 6 días antes de la posesión del nuevo gobierno, sea la evaluación de las ofertas. 2 semanas más tarde la adjudicación y la firma para el 13 de junio, y que a los 6 meses se empieza a cobrar el primer peaje y después de 2 años los 2 peajes. ¿Esto sería irreversible o se puede todavía revisar? Todavía se puede revisar, tanto es así que el día jueves se modificó el cronograma, porque el cronograma original estaba para ser firmado el contrato el 10 de mayo, es decir, por este gobierno. Ahí sí los plazos estaban apretados. El día jueves hubo una modificación. Pero aquí hay una cosa interesante, porque siempre se dice que esto se lo maneja políticamente con afán electoral. Pero fue el propio gobierno el que lo hizo coincidir con las elecciones, incluso para que daba esto originalmente para que se firme antes del 24 de mayo, que es la transmisión del mando. Es decir, que para que esté coincidiendo con las elecciones, lo programó el propio gobierno. Sí, efectivamente. Lo que nosotros queremos es que se sincerice las inversiones que se van a hacer, que se socialice. Este no es un tema político. Yo no estuve en la primera campaña apoyando a ningún candidato y en esta segunda igual. Esto no es un tema político. El prefecto no trajo a la palestra este tema. Fue el gobierno que planteó en estos momentos con la finalidad de que el 10 de mayo se suscriba el contrato. Ahora, probablemente ante los pedidos de algunas empresas que pudieran estar interesadas de ampliar el plazo para tener la posibilidad de presentar una oferta, han ampliado el cronograma. Bien por ello, bien por esa decisión, porque es el próximo gobierno que en el mes entre el 30 de mayo y el 10 de junio va a adjudicar. Y aspiramos que el próximo gobierno, el próximo ministro sea sensato ante el pedido de la colectividad, ante la exigencia de una información que nosotros tenemos el derecho a recibirla, se dé la información que queremos y se pueda modificar esos procedimientos. Patricio Cisneros, prefecto de Santa Elena, gracias por su participación en Contacto Directo. Buenos días. Continúen en nuestra sintonía.
divide la sociedad. En instantes, Enrique Pita, expresidente del Tribunal Provincial del Guayas, señala los huecos en la seguridad electoral que hubo en la primera vuelta. Lo examinaremos. Ya regresamos. El ingeniero Enrique Pita representó 6 años a la izquierda democrática en el Tribunal Provincial Electoral del Guayas y 3 años fue director de la delegación del Guayas durante el periodo de transición desde la vigencia de la Constitución de Montecristi hasta la elección de las autoridades definitivas del nuevo Consejo Nacional Electoral. Basado en su experiencia, tiene algunas observaciones sobre la seguridad electoral. Enrique Pita, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. En realidad tengo mucho interés en aclarar el hecho de que hoy estoy aquí por mi experiencia en la función electoral, independiente del ejercicio de representante del sector de la construcción que ejerzo en la actualidad. Bien, en efecto, yo he estado en los dos mundos. En el mundo en el cual la representación de las organizaciones políticas, 7 partidos más votados, era la que estructuraba la función electoral. Posteriormente, cuando se dio el supuesto despartidización de la función electoral... O sea, en la época de transición. En la época de transición, mientras no se elegían los funcionarios definitivos. Y digo supuesta despartidización porque lamentablemente, y esto lo vemos día a día en casi todas las instituciones en las cuales hay que nombrar representantes a través del Consejo de Participación Ciudadana, por alguna razón, siempre quienes están en esa función tienen vínculos muy especiales, muy directos con el Ejecutivo, con el partido de gobierno. Pero concretamente, ¿podría señalarlo usted, por ejemplo, en el Consejo Provincial del Guayas? Pero claro, don Juan Pablo Pozo, actual presidente, integró la Comisión de Selección Ciudadana que designó a Galo Chiriboga como fiscal general. Fue secretario relator de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Doña Nubia Villasís trabajó en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. Don Paul Salazar estuvo vinculado con varios ministerios y siempre cerca de don Ricardo Patiño. Doña Marcela Paredes, Ana Marcela Paredes, estuvo de directora del Instituto Electoral del Instituto Nacional de la Democracia y estuvo vinculada con la Corporación de Participación Ciudadana. El señor Mauricio Tuyapanta fue presidente de la Asociación Nacional de Servidores Públicos del CONCEP, secretario nacional de Educación de Confederación Nacional de Servidores Públicos. El director de sistemas del Consejo Nacional Electoral fue antes director de informática de Alianza País. Los 5 miembros de la Junta Provincial Electoral de la provincia del Guayas, y esto se repite casi en todas las provincias del país, están relacionados con el gobierno o con el partido de gobierno. Ejemplo, la señora Emma Fabiola Arévalo Ponce, directora regional del Servicio Público del Ministerio de Trabajo. La ingeniera Gabriela Estefanía Muñoz, asesora jurídico del Consejo de Judicatura del Guayas. Don Walter Fernando Luna, director administrativo del Instituto del IES del Hospital de Durán. Y también los otros 2 funcionarios. Bueno, vamos al tema ahora. La Revolución Ciudadana se especializa por cambiar el nombre de las cosas y ahora ha desaparecido del léxico electoral la palabra cadena de custodia. Técnicamente, usted es un ingeniero, ¿qué se entiende por cadena de custodia? Cadena de custodia es el proceso de vigilancia que se sigue para garantizar que cualquier instrumento, sea este un documento o sea un artefacto, que tenga que ser preservado de cualquier contaminación o violación de lo que éste contiene a efecto de que sirva de prueba y verificación para cualquier hecho posterior. En el caso electoral, la cadena de custodia es mirar que todos los documentos electorales, desde que se generan en un momento dado en las juntas provinciales electorales hasta que llegan a las delegaciones, no pasen por la oportunidad de que vayan a ser contaminados, alterados o vulnerados. Es decir, que una cadena, como lo dice su definición, está formada por varios eslabones. Y es en cada uno de estos pasos
que se tiene que haber siempre la custodia, no se puede interrumpir. Definitivamente. Ahora, según el excomandante general del Ejército, Luis Castro, en la primera vuelta hubo una interrupción en estos eslabones de custodia al momento de introducir los documentos electorales en las urnas. Usted señala que también hubo otra interrupción desde las mesas electorales hasta las juntas provinciales. ¿Qué fue lo que no se custodió en ese momento? En este cuadro, que es un gráfico publicado en la guía o instructivo para los coordinadores de recinto, se muestra claramente que los sobres que se generaban en las juntas receptoras de voto con la información de las votaciones que se habían obtenido en cada una de ellas eran llevadas por un policía a unos centros de escaneos, en los que unos individuos contratados por el Consejo Nacional Electoral abrían los sobres y escaneaban. Y tan grave es el asunto que ni siquiera hay una instrucción posterior de qué hacer con estas actas. Estas son las actas que aparecieron en las mochilas de los muchachos cuando ellos llegaban a entregarlas en las diferentes delegaciones. Así también, los padrones electorales y otros documentos tampoco tenían ningún tipo de guardia policial, cuando un padrón electoral es fundamental para la verificación de cuántos electores se presentaron y la constatación si la información que consta en un acta o se ingresa al sistema es fiel y real. Esto, lamentablemente, se ajusta a un diseño que se hizo de obtener resultados rápidos, que no puede devenir en proceso definitivo porque la ley no lo contempla. Las juntas electorales, las juntas provinciales electorales debieron haber conocido las actas y no se generaron esas actas, sino la información de unos centros de escaneos que tenían otro carácter de carácter provisional. Ahora, otra irregularidad que usted señala está en el flujo de la información para las organizaciones políticas. ¿En qué consistió esa falta de información? La única forma como una organización política puede precautelar el hecho de que su votación es la real, la que está ingresando al sistema, es a través de la información que genera la función electoral. Pero tiene que ser oportuna, inmediata. Lamentablemente, en el caso anterior, se dieron hechos por los cuales las organizaciones políticas no tenían las imágenes y no tenían la data o la información ingresada respecto a las votaciones. Fue obtenida mucho rato después, incluso hoy día todavía no logran tener el 100% de esta información. Por lo tanto, vencen los plazos de impugnación o de apelación, se proclaman resultados y se quedan ellos ya. Porque no se pueden verificar en ese momento porque faltan esos eslabones de la cadena. ¿Cuál es la solución a este problema, que es un problema real? Antes de responderle esa pregunta, don Alfredo, permítame mostrar esto, porque esto es importante para mostrar la debilidad del sistema. Este cuadro muestra votación de Pichincha, Cantón Quito, circunscripción 1, parroquia Junta 3M, Dignidad Presidente 251 votos, para la consulta 263 votos, Parlamento Andino 263, 262 Asambleísta Nacional. ¿Cómo así para presidente votaron menos que lo que votaron para las otras dignidades? O sea, ¿ese es el número de sufragantes o el número de votos? Sufragantes, señor, sufragantes. Tengo otro caso. Mesa 3F, presidente 256, consulta 217. Mesa 17F, presidente 211, consulta 291, Parlamento Andino 291, Asambleísta Nacional 291. Esto es Quito. Guayas, Febres Cordero 156F, presidente 223. Bueno, Enrique, se nos acaba el tiempo. Yo le pregunté cómo solucionamos el problema. Tienen que estar adentro de las delegaciones. Si no se sigue dando esto. Esto es una fiesta que se puede producir dentro de las diferentes delegaciones. Tienen que tener acceso en línea de la información que está ingresando y eso sí existió antes. Los partidos o las organizaciones políticas pueden acceder en línea de tal manera que puedan ir contrastando en forma inmediata la información que está ingresando en el sistema y comparándola con toda la información que ellos han obtenido en la mesa. Caso contrario, una cosa es tener la información, estar fuera de la delegación y otra cosa es lo que está pasando dentro de las delegaciones y eso es grave. Enrique Pita, expresidente del Tribunal Electoral del Guayas. Gracias por su participación en Contacto Directo. A sus órdenes.
Bueno, y con ustedes nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.